Bueno, mi nombre es Diana Rico y ahora voy a explicarles la parte de la segunda actividad. Es una actividad más práctica. Se debe instalar una base de datos que se llama VentureWorks. La pueden bajar de donde dice la documentación o aquí en este link. Seguramente lo van a bajar con un archivo con extensión .zip y ese archivo va a tener un .back o va a tener unos archivos RMDF y LDF. En este documento les explico qué hacer con cada uno de ellos. Si es un .bat, entonces simplemente se hace la restauración y aquí nosotros podemos observar la base de datos con todas sus tablas. En la documentación de la especialización también tenemos este archivo que se llama monitor.sql. Yo también se los voy a mandar por el correo y nos sirve pues precisamente para hacer toda esta parte que vamos a realizar en esta segunda evidencia. ¿Cuál es el objetivo con esta segunda evidencia? Ya sabemos que necesitamos esta base de datos. Aquí el objetivo es medir el rendimiento del sistema del servidor de base de datos, pero utilizando una herramienta que permite pues como hacer esa simulación. Esto nos da como ventaja que sin tener que hacer muchos procesos en la misma base de datos, podemos hacer la simulación antes de que ocurran las cosas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos tener esa base de datos que ya sabemos que se llama VentureWorks, tener este archivito que se llama monitor SQL, luego instalar la herramienta que nos va a permitir pues hacer como una especie de simulación que se llama Genero. Es esta, la pueden instalar acá. Y también instalar el JDBC. ¿Qué es el JDBC? Es el que nos permite comunicarnos o enlazarnos con la base de datos de SQL Server. Entonces nosotros tenemos que bajar este JDBC y lo podemos bajar de este link. Como les digo, este documento se lo voy a copiar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes bajan esto, van a tener un archivo con extensión zip. Al ustedes desempaquetarlos, entonces van a obtener este archivito .exe. Al darle doble clic, entonces les va a aparecer estos directorios y aquí les va a aparecer un archivo que se llama sql.jdbc4.jar. Cuando este archivito lo vamos a utilizar, ¿en dónde lo vamos a utilizar? Cuando este es el JDBC, ¿cierto? Y lo vamos a usar en el directorio de Genero. Entonces, cuando ustedes ya sabemos qué pasa cuando bajan el JDBC, pero cuando bajen este, van a encontrar este directorio que se llama Apache y aquí van a tener dentro de Apache, al ustedes instalarlo, al ustedes copiarlo, van a encontrar ustedes estos directorios. Entonces, en el directorio .lib ustedes copian el archivito SQL JDBC, lo copian acá y de hecho aquí debe estar un poco más adelante ya copiado. Vamos a bajar, vamos a colocar esto en orden alfabético y aquí debe estar el archivito SQL. SQL. Ay, perdón. Entonces aquí es donde lo tengo que copiar. Ahora, para ejecutar este simulador, nos vamos aquí por fin y ejecutamos este archivito que se llama jmeter.bat. Vamos a buscarlo. Jmeter.bat, le damos doble clic y aquí ya nos aparece entonces el simulador. Vamos a esperar a que aparezca. Mientras tanto vamos viendo el documento. Ya copiamos este archivito y luego para ejecutar el JMeter utilizamos jmeter.bat, le damos doble clic y donde dice plan de prueba selecciona para poder empezar a hacer la simulación. Entonces miramos aquí dice plan de prueba, vamos a crear un plan de pruebas, pero vamos a tener como base uno ya existente. Vamos a abrir acá
Vamos a decir el grupo de hilos. Este es uno que ya existe para podernos guiar por esto. Este es el plan 1, este es un plan que ya está hecho, pero si nosotros esto no lo tenemos creado, pues nos vamos aquí por plan de pruebas, debemos añadir hilos, grupos de hilos, y aquí en esta parte nosotros vamos a definir el número de hilos. Cuando definimos el número de hilos, nos definimos como el número de usuario que nosotros queremos simular. En esta parte, periodo de subida, que está explicado en el documento, número de hilos es el número de usuarios, el periodo de subida en segundo es esto, si se coloca 0 es porque van a empezar todos los usuarios en forma inmediata, y si se coloca por ejemplo 5 usuarios en un periodo de 5, significa que se empezarían a ejecutar lo de cada usuario un segundo por usuario, o sea, cada segundo empezaría a iniciar. El contador de bloques en free se refiere a cuántas veces se debe repetir la prueba. Entonces aquí observamos que están los tres, el número de hilos, el periodo y el contador. Si nosotros le colocamos 3 porque se va a repetir 3 veces la prueba, o sea, sería 8, que 3 serían 24 veces. Eso sería entonces, este lo podemos colocar aquí, plan 2. Desde arriba fue plan 1, nosotros iríamos grabando. Después de que hacemos esto, entonces miramos el documento a ver qué dice. Selecciona prueba 1 y luego vas a añadir elementos de configuración JDBC. O sea, ya hemos dicho cuántos en nuestra simulación, ya hemos dicho cuál es el número de hilos, cuántas veces se va a repetir. Ahora lo que tenemos que hacer es definir con qué base de datos es que nos vamos a comunicar. Entonces le damos aquí clic, añadir y luego elemento de configuración y le damos este que va a ser un JDBC. Esto es para definir cuál es la base de datos con la que nos vamos a comunicar. Aquí le colocamos un nombre de variable, le decimos entonces que va a ser, le colocamos un nombre SQL variable, que es el que luego vamos a usar en las consultas. Vamos a mirar esto paso a paso. En esta URL aquí vamos a colocar cuál es la base de datos que vamos a usar. Entonces, aquí están pues los parámetros. Nombre de variable, le decimos, colocamos SQL variable o cualquier otra. No tiene que ser esta, aquí esta es la que vamos a colocar como nombre. En la URL, entonces aquí colocamos que es la JDBC, que es de SQL. Aquí colocamos el nombre del equipo, en este caso es PC, porque lo estoy haciendo en esta máquina. El nombre de la base de datos. Entonces esta partecita de acá la estoy haciendo en mi equipo para mayor comodidad, pero ustedes lo harían pues perdón, aquí lo copié 2 veces. Aquí colocamos la clase de driver, o sea lo que observamos nosotros acá, para decir pues que el driver es de tipo SQL. Lo colocaríamos entonces aquí, y aquí colocaríamos el usuario y la contraseña. ¿Qué pasa? En la basecita de datos de AdventureWorks debemos crear un usuario. Yo ya lo tengo creado, ustedes lo crearían también. Un usuario en el laboratorio dice que se debe llamar pues SQL, pero puede ser el nombre que ustedes quieran. Y aquí estamos diciendo cuáles son. Aquí le diríamos el usuario y la contraseña. Entonces aquí en este usuario podemos verlo por aquí por propiedades y vemos que tiene como rol de servidor que es público y tiene como asignación a la base de datos de AdventureWorks, y que pues aquí la pone como si fuera la dueña cuando le colocamos este rol. Le damos a aceptar. Recordemos que para crear un inicio de sesión nos vamos por aquí, con un inicio de sesión, aquí le damos el nombre, el rol, y aquí le hacemos la asignación de usuarios. Entonces este usuario es el que nosotros vamos a usar acá, ¿cierto? Nosotros colocamos SQL
cierre, y aquí le colocaríamos la contraseña, que es nombre. ¿Cierto? Esa sería la que nosotros utilizaríamos allí. Y esto sería lo que contendría la configuración de ODBC. Aquí vemos una que ya existe. Aquí tenemos la configuración de este plan 2 y aquí tenemos una configuración del plan 1. Ya con todo, con el usuario, con la contraseña, absolutamente pues con todo. Luego, ¿qué hacemos? Luego, desde que ya hemos dicho cuál es la base de datos que vamos a utilizar, entonces nos vamos nuevamente por aquí, por el plan 1, por el plan 2. Nos vamos por añadir y nos vamos por muestrador. Aquí en esta parte de muestrador lo que vamos a hacer es que vamos a definir cuáles son las peticiones, o sea, las consultas que vamos a realizar en la base de datos para poder hacer la simulación. Entonces nos vamos aquí por muestrador y nos vamos por una petición JDBC. Entonces aquí colocamos la misma variable que colocamos en la configuración, la colocamos aquí también. Entonces aquí nosotros observamos en la configuración, colocamos SQL variable, esa misma variable colocamos aquí, SQL variable. Y aquí colocamos la consulta. ¿Cuál consulta? Las consultas que nosotros hemos dicho que está en este archivito que se llama monitor SQL. Entonces le damos control C, lo llevamos para acá y entonces va a ser una petición JDBC. Necesitamos otra petición, supongamos, entonces nosotros nos venimos por acá y creamos otra petición, nos vamos aquí por muestreador, nos vamos aquí por petición JDBC y aquí creamos otra, volvemos a dar el nombre de la variable, SQL variable, y aquí colocamos otra consulta, que por ejemplo puede ser esta. Cualquiera de las consultas que nosotros observamos allí podemos colocar hasta el número de peticiones que nosotros queremos. Le damos aquí grabar, entonces aquí observamos, por ejemplo, esta es la que nosotros estamos haciendo, pero esta es una que ya está hecha. Aquí ya tenemos el plan 1 que es con 8 entonces aquí observamos el plan, el número de hilos o de procesos o de usuarios, el periodo de subida, el contador. Aquí tenemos la configuración, algo que ya está creado, y aquí tenemos las peticiones, que las peticiones son, miremos que aquí la configuración es con una variable SQL variable, esa es una variable que utilizamos en cada una de las peticiones. Petición 1, petición 2 y petición 3. Cada una es correspondiente a una consulta. Ahora, ¿dónde queremos ver nosotros los resultados de esas consultas? Nos vamos aquí por plan, botón derecho, añadir, nos vamos por receptor y aquí definimos el tipo de consulta, que puede ser por ejemplo un reporte resumen. Cuando nosotros le damos clic aquí a reporte de resumen, entonces de aquí nos muestran los resultados, ya sea en gráfico, que hay una opción también de gráfico o a través de un reporte resumen. Entonces nosotros ¿qué hacemos ahora? Vamos a ejecutar a ver qué nos genera. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo vaya aquí a ejecutar y esté aquí, me llega acá y para poder ejecutarlo, entonces lo ejecutaríamos acá y ahora aquí nos da el resultado. Mire que el número de muestras fue 24. ¿Por qué 24? Porque si observamos acá, aquí tenemos que son 8 usuarios, 3 veces 3 por 8, 24. Ese es el reporte resumen que nos da acá. Aquí nos da con la definición estándar, con el mínimo y máximo número con el máximo y el mínimo, la definición estándar, el porcentaje de error, el rendimiento y muchas más opciones que luego más adelante pues vamos también a mirar. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estemos dando aquí ejecutar, nosotros lo que vamos a analizar cuando estemos en la máquina virtual, aquí vamos a iniciar la máquina virtual. Nosotros abriríamos un plan de pruebas ya existente, prueba 1 y prueba 2. Nosotros tenemos aquí el reporte resumen. Entonces la idea es que ustedes observen cuál es el comportamiento de la CPU cuando estén ejecutando estos reportes. Para eso entonces nos vamos aquí por esta opción, nos vamos por administrador de tareas y aquí a medida que ustedes le den clic acá,
aquí van a observar cuál es el comportamiento de la CPU y eso es lo que necesitamos nosotros que ustedes coloquen en este cuadrito. Ustedes observan que este es el laboratorio. Yo les estoy explicando este laboratorio en este documento que se llama SQL. Prácticamente lo que les estoy explicando es lo que aquí explican también, que deben instalar toda esta parte de AdventureWorks, que deben instalar el JMeter, que es lo que yo les acabo de explicar, y además se sube la utilización de conjuntos SQL de este archivo que yo también les expliqué, y que deben de colocar, deben de llenar esta tablita, obviamente pues teniendo en cuenta todo el proceso. Entonces hacer varios planes de pruebas con un determinado número de usuarios, que ya saben que es cada número de hilos, con los números de peticiones. Cada petición se refiere a una consulta, el tiempo del que yo también ya les hablé, el uso de la memoria, el uso del procesador. Cuando hablamos del uso de la memoria, nos dicen acá que sería importante en la base de datos restringir la cantidad de usuarios en la base de datos y el uso de la memoria. ¿Dónde podemos nosotros manipular esto? Podemos nosotros observar acá que aquí en la base de datos, lo coloco aquí en el equipo como para mayor comodidad. Entonces yo aquí puedo manipular la cantidad de memoria, no la mínima, sino sobre todo la máxima. Si nosotros sabemos que nuestra máquina virtual tiene un gigabyte de memoria, entonces miremos a ver cuánto es la cantidad de memoria que tenemos disponible, y ya dependiendo de eso, entonces colocaríamos aquí el valor que nosotros necesitamos colocar, ¿cierto? O sea, hay que mirar cuánto es la cantidad de memoria que es disponible para esa máquina virtual, y de acuerdo a eso, ya aquí colocar el valor en megabytes. Las conexiones, entonces aquí colocaríamos un número máximo de conexiones para ver cómo se comporta el sistema. 0 es ilimitado, entonces podemos colocar también como un número máximo, un número inferior al que nosotros hemos colocado en el JMeter. Por ejemplo, en el JMeter nosotros colocamos 8 números de usuarios, entonces coloquemos aquí en el manejador de base de datos, coloquemos entonces por ejemplo 5 para ver cómo se comporta el sistema, y ya entonces en nuestra máquina virtual entonces ya vamos ejecutando en cada uno de los planes, por ejemplo la prueba 1 o plan 1, lo ejecutamos y vamos viendo cuál es el comportamiento del uso de la CPU. Espero que esto haya sido bueno para ustedes. Muchas gracias.